Hola todo el mundo y bienvenido a Little Shop of Laura. Y hoy te voy a enseñar cómo hacer la bandera puertorriqueña. Como mercadores en los llaveros, esto es lo que voy a hacer y voy a trabajar para algo nuevo por un amor simple. Cuando estés lista, empecemos. Ahora voy a empezar con hilo rojo para hacer un rectángulo. En la ronda 1, haz un nudo corredizo y encadena 9. Y entonces 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora puedes girar y entonces la ronda 2 a 18, 8 puntos bajos. Bueno, ahora acabo de terminar en la ronda 18 y ahora en la ronda 19 vamos a trabajar con 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora voy a trabajar 3 puntos bajos en el mismo punto. 1, 2 y 3. Ahora tú puedes cruzar hasta aquí, aquí y aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y entonces voy a trabajar 3 puntos bajos en el mismo punto. Ahora 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora 3 puntos bajos en el mismo punto. Y entonces 16 puntos bajos. Ahora 3 puntos bajos en el mismo punto. Y 4 puntos deslizados y cadena 1. 1, 2, 3 y 4. Y terminar. Dejar la cola larga porque la voy a usar para la segunda cuerda y cortarlo. Ahora voy a empezar con el hilo azul para hacer un triángulo. En la ronda 1, haz un nudo corredizo y encadenas 2. 1 y 2. Y entonces un aumento. 1 y 2.
La ronda 2 y 2 puntos bajos. Y entonces la ronda 3, 2 aumentos. Cuatro puntos bajos. Perdón. Aquí voy. La ronda 5. Un aumento, 2 puntos bajos y un aumento. 1, 2. 1 y 2. La ronda 6. 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. La ronda 7. Un aumento, 4 puntos bajos y un aumento. Y dar la vuelta. La ronda 8. 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y la última ronda de la ronda 9. Un aumento, 6 puntos bajos y un aumento. 2, 3, 4, 5 y 6. 1 y 2. Y eso es. Y terminar, dejar la cola larga porque voy a coser el triángulo en la bandera del lado izquierdo y cortar el hilo. Y ahora voy a utilizar el ganchillo muy pequeño que mide 2.75 milímetros. Ahora voy a empezar a trabajar la raya con hilo blanco. Y entonces vamos con la vuelta 1. Hacer un nudo corredizo y hacer 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y 2 puntos bajos. 1 y 2. Y dar la vuelta. Y la ronda 2 a 17. 2 puntos bajos. Ahora terminar, dejar la cola larga y cortar el hilo, porque voy a coser las rayas en medio de la bandera. Ahora trabajaremos aquí y luego aquí y aquí. Voy a trabajar en la costura por aquí, pero primero voy a hacer aquí y aquí y luego aquí. Y luego regresaré. Y deja la cola larga por aquí. Luego voy a trabajar en las rayas blancas. Nos encontraremos contigo aquí después de que termine esto aquí mismo.
Te voy a enseñar allí mismo esta vez. Ya volvemos. Ahora voy a mostrarte cómo se ve. Subimos la puntada y bajamos. Subimos y bajamos. Subimos y bajamos en la esquina. Seguimos haciendo puntadas arriba y abajo, arriba y abajo, hasta llegar al principio del triángulo. Ahora vas a seguir cosiendo, dar la vuelta y vas a regresar al medio de la bandera o del triángulo. Vas a dejar unos hilos largos y con esos hilos vas a hacer un doble nudo. Estos hilos te deben quedar en medio del triángulo, así como lo ves. Ahora vas a hacer un nudo triple. 1, 2 y una más. Y 3. Y lo cortas. Ok, ahora voy a trabajar por ahí con la raya. Luego voy a coser por aquí y bajar y bajar y sube y baja. Esto es bastante largo. Entonces podemos conectar el triángulo azul aquí mismo. Voy a esconder este hilo. Luego podemos coser aquí . Y eso es. Para poner la segunda franja, simplemente sigue el mismo procedimiento de la primera. Arriba y abajo hasta el final y conectando con el triángulo azul. Ahora casi hemos terminado de trabajar en esta parte de la bandera. Luego puedes pasar la puntada y esconder el hilo. Y eso es todo. Y ahora voy a usar esta pintura blanca para tela. Y voy a hacer una estrella. O también puedes usar hilo blanco. Depende totalmente de ti. Bien, haz una estrella justo en el centro del triángulo azul. Ten cuidado de no apretar muy fuerte.
se estropeará de todos lados. Aprieta suave y lentamente y así. Y justo aquí y luego al centro para hacer una X. Y eso es todo para la tela pintada y ya terminamos. Aquí están los resultados de la bandera puertorriqueña y es muy hermoso, absolutamente maravilloso. Sí. Es mejor tener un poco de azul claro si quieres, o también puedes tener azul oscuro, como quieras. Y también me gusta el hilo rojo normal. Muy bien, y eso es todo por hoy. Ya hicimos nuestra bandera puertorriqueña. Muy contentos de haber estado trabajando con ella. Si aún no te has suscrito, asegúrate de darle me gusta, activar la campanita y compartir el video con tus amigos. Al activar la campana, recibirás la notificación de un nuevo video. Muchas gracias por mirar y los espero la próxima vez. Adiós.